Hoy queremos explicarte bíblicamente por qué la Iglesia Católica bautiza a los niños. Hay personas que llegan a decir, eso no puede ser porque un niño no tiene pecados, un niño no tiene conciencia, no sabe lo que está haciendo. Y hay otras personas que dicen, yo fui bautizado estando muy chiquitico en la Iglesia Católica, pero no tenía conciencia, de nada me sirvió. Es verdad, ese niño o esa niña no tenían conciencia, pero papá y mamá que estaban allí y padrinos sí tenían conciencia. ¿Dónde estuvieron todo ese tiempo de crecimiento de ese niño, de esa niña? ¿Por qué no lo educaron en la fe? ¿Acaso será culpa de la iglesia? ¿Acaso será culpa del sacerdote? No, no es culpa de ellos. Es culpa de papá y mamá y de padrinos que se olvidaron que tenía que educarlo en la fe. Pero esto no quiere decir que el bautismo para los niños no sea válido o no sea bíblico. Alguien podría decir automáticamente, en la Biblia no aparece que hayan bautizado a los niños. Vamos a explicar bíblicamente dónde aparece esto. Hay que saber interpretar la palabra de Dios para poder saber dónde están las cosas. Vamos a leerlo desde la palabra de Dios para que ninguno vaya a decir esto es mentira, esto es invento, esto lo dice él. No, vamos a leerlo directamente desde la palabra de Dios. Primero que nada, respondamos a la pregunta de todos los tiempos y es la siguiente. ¿Por qué bautizamos a un niño si no tiene pecados? Porque dice Hechos 2:38, conviértanse y crean y luego háganse bautizar. ¿Por qué bautizamos a un niño si no tiene pecados como lo tenemos los adultos? ¿Por qué los bautizamos? Ejemplo de esto nos lo da Jesucristo. Jesucristo no tuvo pecados, sin embargo se mandó o se hizo bautizar. Dice Mateo 3:13 en adelante que Jesús desde Galilea fue hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan era el que estaba bautizando o fue quien empezó a bautizar en el Jordán. Recordemos que Juan le llevaba apenas 6 meses de edad a Jesús. Dirá alguien, no, Jesús se bautizó, fue grande. Pero, la pregunta es, ¿quién comenzó con el bautismo? Juan. ¿Y qué tiempo le llevaba Juan a Jesús? 6 meses. Juan de 6 meses no iba a bautizar a Jesús recién nacido. Es algo ilógico, algo imposible. Sin embargo, Juan es quien bautiza a Jesús. Y Jesús se bautizó ya grande. Dice la palabra que ya aproximadamente a los 30 años de edad. Juan se resistía diciéndolo. Juan no quería bautizar. Es que Juan estaba claro que aquel hombre no tenía pecado. Dice 1 de Pedro 2:22 que en él no encontraron ni mentira alguna ni pecados. Juan le dijo, soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a ser bautizado por mí. Pero Jesús le respondió, esta respuesta es fundamental para todos nosotros. Dijo Jesús, ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Esperemos que esta frase no las grabemos porque ya al final del video la vamos a utilizar. ¿Por qué Jesús dijo esto? Así conviene que cumplamos todo lo que es justo. Dice el texto que apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, en ese momento se le abrieron los cielos. La pregunta es, ¿acaso los cielos estaban cerrados para Jesús? No, esto es un ejemplo para nosotros. Cuando usted se bautiza, se le abre el cielo. Y vio el Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Cuando nosotros nos bautizamos, sea chiquito, sea grande, recibe el Espíritu Santo. Y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo muy amado. Cuando nosotros nos bautizamos, aparte de que el cielo se nos abre, aparte de que recibimos el Espíritu Santo, aparte de que se nos perdonan los pecados a los que estamos ya grandes, aparte de eso pasamos a ser hijo de Dios. Y si somos hijo de Dios, dice Romanos capítulo 8, versículo 17 en adelante, que si somos hijos de Dios, también pasamos a ser herederos de Dios, herederos de su reino, herederos de su gracia. Está claro, Jesús se bautizó, no tenía pecados. ¿Por qué bautizamos a un niño si no tiene pecados? Porque Jesús nos da ejemplo. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué bautizamos a un niño, no tiene pecado, pero no tiene uso de razón, no tiene conciencia? Vamos a darnos cuenta por qué bautizamos a un niño así no tenga uso de razón y así no tenga conciencia de lo que está haciendo. Esto lo comprobamos según lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 10, 11 y 12. Dice lo siguiente, y ustedes participan de esa plenitud de Cristo,
que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión que los despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo. Pregunto, en la nueva alianza, en la comunidad primitiva, ¿qué reinó? ¿El bautismo o la circuncisión? El bautismo. Dice el versículo 12, en el bautismo ustedes fueron sepultados con él. Es decir, la nueva circuncisión en la nueva alianza no es la circuncisión carnal que el pueblo de Israel tenía, sino es una circuncisión a través del bautismo. Ahora vamos a analizar cuándo el pueblo de Israel recibía esta circuncisión. ¿A qué tiempo lo recibía? Vamos a ubicarnos en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Dice lo siguiente. Dijo Dios a Abraham, estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Alguien podría decir, estos descendientes se refiere a aquellos que vienen después de Abraham, aquellos que ya han crecido, ya tienen conciencia. Vamos, no nos adelantemos, esperemos qué dice el texto. Dice el versículo 8, yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré tu Dios. Versículo 9, después Dios dijo a Abraham, tú por tu parte serás fiel a mi alianza. Pregunto, ¿Abraham tenía conciencia? Sí. ¿Abraham ya tenía uso de razón? Sí. Porque para que una persona sea fiel a algo, tiene que tener uso de razón, tiene que tener conciencia. Abraham no tenía. Tú, le dice Dios, y también tus descendientes. Alguien dirá, claro que sí, estos descendientes son aquellos que han nacido después de Abraham, pero que ya tienen uso de conciencia. A lo largo de las generaciones, dice el versículo 10, y esta es mi alianza con ustedes, la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Nuevamente dice, todos los varones deberán ser circuncidados. Ahora vamos a darnos cuenta qué es la circuncisión. Dice el versículo 11, circuncidarán la carne de su prepucio, y ese será el signo de mi alianza con ustedes. Al cumplir 8 días de nacidos, serán circuncidados todos los varones de cada generación. La pregunta es, ¿cómo un niño de 8 días de nacido va a ser fiel a una alianza? ¿O va a saber que pasa a ser parte de una alianza? ¿Cómo lo sabe? Porque su papá, porque su mamá se lo dicen. Porque su papá, desde que es circuncidado hasta que llega ya a tener uso de razón, lo educa y lo forma y le dice que es parte de una alianza para que sea fiel. Ya si ese niño al crecer decide no ser fiel más, ya es decisión de él. Pero papá se encargó desde que estaba chiquitico hasta que tenía uso de razón de educarlo en la fe. ¿Cómo comprobamos esto según la Biblia? Vamos a comprobarlo según los evangelios. Dice el evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice lo siguiente. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. Alguien puede decir, aquí está, el que crea antes y luego se bautice, se salvará. ¿Cómo un niño cree? Es que el evangelio según San Marcos no está escrito para una comunidad cristiana o judeocristiana. Está escrito para una comunidad pagana. Una comunidad que no tenía ni conciencia de qué era Dios, qué era el cristianismo. Sin embargo, Mateo dice algo distinto a lo que dice Marcos. Dice Mateo 28, 19. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Mateo dice al contrario. Mateo dice primero bauticen y luego les enseña. Marcos dice primero prediquen para que ellos crean y luego los bautizan. ¿Por qué la diferencia? Porque Marcos le escribe a una comunidad que es pagana. Una comunidad que no conoce nada de leyes, no conoce nada de Dios. Sin embargo, Mateo le escribe a una comunidad judeo-cristiana. A una comunidad que sí sabía dónde estaba y que era Dios. Por eso, papá y mamá, al bautizar a un niño, tenían que encargarse de educarlo en la fe. Lo bautiza y luego le enseña lo que tiene que cumplir. Si usted conoce de la Iglesia Católica,
En la Iglesia Católica, cuando se bautiza a un niño, papá y mamá y padrino se comprometen desde ese momento hasta que tenga ya uso de razón, que ya salga grande, que ya se mande por sí solo, se comprometen a educarlo en la fe, a enseñarle lo que tiene que hacer y cumplir según la fe de la Iglesia. Hacen su confesión, hacen su primera comunión, hacen la confirmación, luego el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque papá y mamá y padrino estaban allí pendientes para que ese niño crezca en la fe. Alguien podría refutar, pero Hechos 2:38 dice lo siguiente. Pedro le respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que usted no sabe, querido amigo que no es católico, es que también en la Iglesia Católica también bautizamos a los que están adultos. ¿Para qué? Para que reciban el perdón de sus pecados. También lo bautizamos. Sin embargo, dice el versículo 39, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiere llamar. También en la Iglesia Católica se bautizan a los que están grandes, pero también a los que están pequeños. ¿Por qué? Porque papá y mamá que son creyentes, que son cristianos, y en ayuda de unos padrinos también que son creyentes, van a educar a ese niño en la fe. Y para muestra un botón vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 31 al 33. Dice lo siguiente, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después fue bautizado junto con toda su familia. Alguien podría decir, pero ahí no había niños. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo asegura? ¿Por qué bautizó a su familia? Porque el carcelero ya estaba grande y él se comprometía a educarlos en la fe. La importancia de que usted, papá y mamá y padrinos, eduquen a sus hijastros, a sus hijos en la fe. Porque si no, ellos salen a grande y van a decir, como mucha gente dice, es que yo no tenía conciencia, no tenía pecado, de nada me sirvió. No, es porque su papá y su mamá y sus padrinos se olvidaron de educarlos en la fe. Y vamos a terminar con una cita del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 29. Dice lo siguiente. Recordemos que al comienzo del video nos aprendimos una frase que Jesús le responde a Juan. Así conviene que cumplamos todo lo que es justo. Vamos a saber qué significa esa frase. Lo explica Lucas 7:29. Dice, todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. El pueblo reconoció la justicia de Dios, reconoció y cumplió todo lo que es justo para Dios. Queridos amigos, espero que hayamos quedado claro por qué nosotros nos bautizamos niños y para qué nos bautizamos niños. Porque papá y mamá y padrinos se comprometen a educarnos en la fe. Ese es el sentido de una iglesia cristiana, una iglesia que camina hacia el cielo, una iglesia que está comprometida cada día en la educación de los que van naciendo. Por eso los bautizamos pequeños. Ahora, una familia que no cree en Dios, una familia que es independiente con Dios, pues tendrá que esperar que sus hijos crezcan para que ellos decidan si pertenecen a la iglesia o no. Pero las familias que son cristianas, ellas se encargan que su hijo o su hija pertenezca a la fe cristiana. Ya cuando ese niño crece y toma conciencia y dice, yo no quiero pertenecer más, se puede salir, porque ya tiene uso de razón, porque ya se manda solo. Pero si quiere permanecer, sigue allí, porque su papá y su mamá y sus padrinos le educaron en la fe. La importancia de que padrinos y mamá y papá eduquen a los niños en la fe. Les enseñen todo lo que tienen que cumplir. Que Dios te bendiga.